Según los listados proporcionados por la Secretaría General de las Naciones Unidas, actualizados el 1 de marzo de 2006, los tratados y convenciones referidos a cuestiones penales diversas comprenden materias tan variadas como la antigua prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos, la toma de rehenes y la contratación de mercenarios, la prevención y el castigo de los terrorismos, de la delincuencia organizada transnacional y la prevención, represión y sanción de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de armas, la corrupción y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A estos tratados se deben agregar los que Naciones Unidas califican como relativos a los derechos humanos, particularmente los referentes al genocidio, la tortura y demás crímenes internacionales, así como la larga lista de los relativos al tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas y la prisión de las publicaciones obscenas y de los atentados a naves y aeronaves. Además deben incorporarse a la lista los tratados sectoriales, que eventualmente contienen disposición que obligan a una penalización, como sucede con ciertos tratados relativos al medio ambiente y la pornografía infantil. La extensión de esas obligaciones internacionales con relación al derecho penal puede aquilatarse en la complicación de Basciuni, quien ha identificado el derecho convencional, 260 tratados relativos al derecho penal, entre los cuales 57 declaran una conducta como un crimen de trascendencia internacional, 183 contienen la obligación de perseguir o castigar una conducta, y 85 prevén expresamente la criminalización de una conducta. Delimitación y características de los delitos de trascendencia internacional. Warley denomina el conjunto de normas que se derivan de este variopinto grupo de convenciones y tratados. Derecho de los crímenes de trascendencia internacional, entre los cuales cabrían distinguir claramente aquellos que podemos denominar crímenes de derecho internacional, que son penalizados directamente por el derecho internacional y por organismos internacionales, como sucede típicamente con los delitos de lesa humanidad y demás crímenes internacionales reconocidos en el Estatus de Roma. Del resto de los crímenes de trascendencia internacional, respecto de los cuales el derecho internacional impondría únicamente obligaciones de implementación de la penalización de determinadas conductas conforme al derecho interno de Estado, como sucede típicamente con las convenciones de Viena de 1998 y el Palermo de 2000, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra la delincuencia organizada transnacional, respectivamente. No se comprenden en estos grupos de casos las normas del llamado derecho penal supranacional, centro de la discusión en Europa, a partir de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 2005, que reconoció la competencia de las comisiones europeas para imponer a los Estados miembros determinados tipos y sanciones penales con relaciones a la protección del medio ambiente, debido básicamente a su carácter regional, razón por la cual tampoco abordaremos su tratamiento en este lugar. Una característica del conjunto de las convenciones y tratados que regulan los crímenes de trascendencia internacional, que no constituyen crímenes de derecho penal internacional, ni son parte de un derecho penal supranacional, es que en general sus normas no son ejecutables, sino obligaciones internacionales de diferentes intensidad que en todo caso se encuentran necesitadas de implementación por parte de los estados suscriptores, conforme a su propósito,
sistema jurídico. Sin embargo, en la actualidad, dichos tratados y convenciones regularmente emplean mecanismos que va más allá de entregar su implementación a la interpretación que cada Estado haga de sus normas y a la vigilancia informal del conjunto de la comunidad internacional, recurriendo para ello a técnicas organizadas de una parte mediante técnicas convencionales, obligando a que los Estados parte e informen periódicamente de los avances en la materia en alguna autoridad designada, Secretaría General, Conferencia o Asamblea de las Partes, etc. En el tratado respectivo, para controlar su implementación y de otra mediante la técnica institucional de encomendar a un organismo internacional la vigilancia y verificación del cumplimiento del tratado con base en sus facultades generales, como sucede típicamente con la labor de la C para promover de asistencia legal, incluyendo la elaboración de legislaciones, modelos y guías para su implementación. Entrenamiento a legisladores, jueces y fiscales y asesorías técnicas para facilitar la colaboración judicial, traducciones, intermediación y etc., con el propósito de hacer efectivos los objetivos de las principales convenciones sobre crímenes de trascendencia internacional. Por lo tanto, la necesidad de ajustar nuestra legislación a los requerimientos que de esta multiplicidad de tratados se desprenden estos es implementar en el derecho interno sus disposiciones. No está en discusión la cuestión, no es si esto es necesario, sino cómo hacerlo en el marco de nuestro Estado de Derecho, teniendo en cuenta que no solo estamos ante obligaciones internacionales requeridas de implementación, sino que se debe ser muy cuidadoso a la hora de interpretar los instrumentos internacionales respectivos, pues estas obligaciones pueden ser de muy diferente intensidad. Solo en casos contados suponen una verdadera obligación modificar el derecho interno para darle cumplimiento. Las indicaciones generales de la guía legislativa elaboradas por la UNOC para la implementación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 son muy claras a este respecto. Al establecer sus prioridades, los legisladores nacionales deberán tener presente que las disposiciones de la Convención y de sus protocolos no tienen todas el mismo grado de obligación. En general, la disposición puede agruparse en las tres categorías siguientes. A medidas que son obligatorias, ya sea absolutamente o cuando se haya cumplido determinadas condiciones. B. Medidas cuya aplicación los Estados parte deben considerar o procurar. C. Medidas que son facultativas y en cuanto al modo de hacer cumplir las obligaciones de tipificación en particular. Se recomienda que los legisladores verifiquen la coherencia con otros delitos, definiciones y sus legislativos antes de emplear las formulaciones o la terminología de la Convención. La Convención se redactó con fines generales y va dirigido a los gobiernos nacionales. Por consiguiente, su nivel de abstracción es mayor
que el necesario para la legislación interna. De ahí que los legisladores deban tener cuidado de no incorporar literalmente parte del texto. En lugar de ellos, se les anima a que capten el espíritu y significado de los distintos artículos. Los legisladores nacionales deberán concentrarse en la sustancia y el espíritu de la Convención y no intentar traducir simplemente su texto o concluir literalmente en nuevas leyes o enmiendas la redacción de leyes sobre nuevos delitos y su aplicación, incluidos los medios jurídicos y de defensa y demás principios jurídicos, quedarán reservadas a los estados parte. Por consiguiente, los legisladores deben cerciorarse de que los nuevos artículos estén en consonancia con la tradición jurídica y los principios y las leyes fundamentales del propósito país. Así se evitará el riesgo de conflictos e incertidumbres acerca de la interpretación de las nuevas disposiciones por parte de los tribunales o los jueces. Objeto de análisis. Los 6 programas globales de la UNOC. Sus características principales, por las razones señaladas en los apartados anteriores, nos concentraremos en este lugar únicamente en describir los elementos comunes de la regularización del resto del crímenes de trascendencia internacional que tienen alguna relevancia para Chile. Por ser suscriptor de los tratados concernidos y que conciernen a la comunidad internacional. Todo tomando como muestra los que la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen en adelante, UNOC, había incorporado en el 2003 a sus 6 programas globales, a saber, los relativos a drogas, crimen organizado, tráfico de personas, lavado de dinero, corrupción y terrorismo, y que hoy se encuentra como comprendido dentro del crimen programet, típicamente en un estado que configura el delito de trascendencia internacional, aparte de las definiciones y los aspectos técnicos relativos y ratificación y vigencia. Se establecen algunos o varios de las siguientes obligaciones. En materia penal, propiamente tal, que los estados parte tipifiquen determinados delitos, más o menos detalladamente descritos en el tratado, los cuales, siendo de carácter común, pueden tener efectos transnacionales, imponiéndoles a penas privativas de libertad más o menos graves. Que los estados parte impongan además el más amplio comicio posible de los bienes productos de dicho delito y de los que lo sustituyan. Que los estados parte establezcan medidas para hacer efectiva la responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en dicho delito. Que el estado parte adopte reglas que favorezcan la delación compensada como eximente en materia procesal penal. Que los estados parte adopten ciertas medidas procesales que hagan más efectiva la persecución y el castigo de delitos en el ámbito interno, incluyendo la adopción de técnicas de investigación especial, entregas vigiladas, vigilancia electrónica, agentes encubiertos y medidas. Que los estados parte adopten ciertas medidas procesales y administrativas que impidan convertirlos en paraísos o refugios de quienes cometen los delitos. ¿A qué se refiere? Incluyendo medidas del
del levantamiento del secreto bancario, colaboración con la administración de justicia de los otros estados, parte el establecimiento de reglas que permitan la jurisdicción sobre territorios no sometidos a la de otros estados y que impidan la existencia de hechos sin jurisdicción y regularizaciones específicas sobre el proceso de extradición para facilitarlos o en caso que sea denegada, permitir el enjuiciamiento en el país requerido. Hasta aquí mi audio. Mi nombre es Williams Alberto Vázquez Sánchez.